Segunda unidad. Tema 1. Estructura y procesos en el ecosistema. Niveles de organización ecológica. Población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. El ecosistema es considerado un nivel de organización dentro de los diversos niveles ecológicos que se pueden reconocer. Estos niveles son desde los más pequeños: individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Ahora les explicaré estos conceptos. Individuo: ser único e indivisible con vida propia, es decir, un organismo unicelular o pluricelular capaz de sobrevivir por sí mismo en un ambiente determinado. Población: conjunto de individuos de la misma especie, conjuntos de individuos de características similares capaces de cruzarse entre sí dejando descendencia fértil, que viven en un mismo hábitat y en un tiempo dado. Comunidad: conjunto de poblaciones que viven en un mismo hábitat y en un tiempo dado. Ecosistema: conjuntos de comunidades que conviven en un mismo hábitat y tiempo dado. Bioma: conjuntos de ecosistemas en un tiempo dado. Y la biosfera: conjunto de biomas en un tiempo dado. Si bien el ecosistema es una unidad en la cual se realizan los estudios ecológicos, esta sigue siendo aún muy compleja. Es por eso que no se analizan primero las relaciones que se presentan entre los individuos de una población, primero y luego de los de una comunidad, para poder llegar recién a establecer ciertos modelos o generalidades de un ecosistema. Debido a esto es que se conoce el modo de estudiar a la población. Para ello, los biólogos analizan la estructura y dinámica de las mismas. Componentes del ecosistema: abióticos y bióticos. Un ecosistema está formado por factores bióticos y abióticos, que interactúan entre sí. Los factores abióticos pueden prescindir sin factores bióticos, pero los factores bióticos no pueden prescindir sin los factores abióticos. Esto nos quiere decir que los factores bióticos no pueden existir si no existen los factores bióticos. Factores bióticos. Los factores bióticos son todos los organismos de un ecosistema que sobreviven, es decir, que tienen vida. Pueden referirse a la flora o a la fauna, los humanos de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben tener comportamientos y características fisiológicas específicas que permiten su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra una competencia entre las especies dadas por el alimento-espacio. Una población es un conjunto de organismos de una especie que está en una misma zona. Se refiere a organismos vivos, sean unicelulares o pluricelulares. Los factores bióticos se clasifican en tres, que son los productores u autótrofos, organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento, a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua y sales minerales. Por ejemplo, las plantas son autótrofas, productoras. Los consumidores o heterótrofos, organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. Los animales y los seres humanos son seres consumidores. Y por último, los descomponedores, organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entre ellos están las levaduras, los hongos y las bacterias, también las algas. Y los factores abióticos. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual los habitan los seres vivos. Entre más importantes podemos encontrar el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad y el aire, sin el cual muchos seres vivos no podrán vivir, y los nutrientes. Específicamente son los factores en vida. Los factores abióticos son los principales frenos del crecimiento de las poblaciones. Estos varían según el ecosistema de cada ser vivo. Por ejemplo, en el factor biolimitante fundamental en el desierto es el agua, mientras que para los seres vivos de las zonas profundas del mar el freno es la luz. La dinámica del ecosistema se manifiesta en las reacciones alimentarias o tróficas que se producen en las cadenas de alimentación, a partir de las cuales se establece el flujo de energía. El sol es la fuente de energía primaria del ecosistema, ya que la energía radiante procedente del sol es utilizada por las plantas en el proceso de fotosíntesis. En las cadenas de alimentación, los organismos fotosintetizadores, al sintetizar compuestos orgánicos, son productos de alimentos y fuentes de sustancias orgánicas y energía almacenada en los compuestos orgánicos que sintetizan. De los organismos productores se alimentan directamente los herbívoros o consumidores primarios. De estos, los carnívoros o consumidores secundarios, de los cuales dependen alimentariamente los consumidores terciarios. Así, la energía fluye en un solo sentido, de productores a consumidores, y disminuye al pasar de un nivel trófico a otro.
razón por la cual las cadenas de alimentación no pueden ser infinitas. Flujo de energía. De toda la energía solar que llega a la superficie terrestre, solo una pequeña parte, entre 0,1% y 1%, se incorpora a los organismos productores o autótrofos. A partir de esta entrada de energía solar comienza un flujo unidireccional de energía a través de todos los organismos de un ecosistema que fluye desde los organismos autótrofos hasta los heterótrofos, hasta que finalmente se disipa en el medio ambiente. Ciclo biogeoquímico. Un ciclo biogeoquímico se refiere al movimiento de los elementos de ozono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos entre los seres vivos y el medio ambiente, atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos, mediante una serie de procesos, producción y descomposición. En la biosfera, la materia es limitada de manera que su reciclaje es punto clave del mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las relaciones que se dan entre los individuos de la misma especie. Las relaciones interespecíficas se representan entre individuos de especies diferentes que habitan en un ecosistema. Esto quiere decir que las relaciones intraespecíficas son las relaciones que se dan entre los individuos de la misma especie. Se producen en dos tipos: efecto masa y competencia. La competencia se da por el territorio, la luz en el caso de las plantas, por el alimento o por las hembras. Las relaciones interespecíficas son las relaciones que se dan entre individuos de diferente especie pertenecientes a distintas poblaciones, pero integrantes de una misma comunidad y comparten el mismo hábitat. Hay 4 tipos de situaciones. Relación de explotación, cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica o se elimina. La predación se presenta cuando un individuo de una especie caza y mata a otro individuo, por ejemplo, cuando el zorro caza se convierte en el depredador y su cacería es la víctima. El parasitismo, cuando un organismo de una especie vive sobre o dentro de otra, en la cual el parásito beneficia y el organismo parasitado se perjudica, pero no le causa la muerte, ya que si esto sucediera, el parásito también moriría. La necrofagia es aquella relación en los organismos de una especie que comen los restos de individuos de otra que ha muerto.